Buenas noches, Marcelo, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por invitarme. No, por favor, siempre es un placer. La verdad que lo he escuchado en muchas charlas, nunca he tenido la oportunidad que venga, así que Bueno, gracias. el placer hoy es realmente mío. ¿Qué nos está pasando, Marcelo, como sociedad? Porque a mí me llama mucho la atención que ustedes desde el Comipaz y vos en tu particular posición esta de ser siempre uno de los grandes comunicadores, desde aquel momento donde Córdoba sintió ese quiebre, donde ese 4 de diciembre todos nos sentimos total y absolutamente vulnerables, ustedes salieron con la bandera de la unidad. Después de este tiempo que pasó y ante bueno, este año tan electoral y con tantas divisiones que hasta se ven en una mesa de café, ¿cómo lo ven ustedes? Mirá, es difícil la pregunta ya de por sí. Yo te diría, tomando el ejemplo de tu recuerdo de la noche del 3 y 4 de diciembre, ese día largo, eterno, que bueno, medio de casualidad nos llamaron para que podamos poner un poquito de concordia entre las partes, que en ese momento era la policía por un lado y el gobierno por otro, y la sociedad en general. Me tocó estar allí con el obispo Pedro Torres, mi amigo, y la verdad que nuestro único rol fue sin querer esencial. Nosotros no participamos de la negociación en sí, era como que estaba una parte en una piecita y otro en otra, dentro del panal, y nosotros estábamos en el medio, íbamos de un lado al otro, y nuestro rol fue solamente garantizar que el diálogo entre ambas partes no se cortase. Cosa que pasó... Bueno, pero no es un rol, no es un rol menor. No, porque el punto era ese, y me parece que eso es lo que contesta en parte tu pregunta. Era tan esencial lograr que el diálogo se sostenga, a pesar de las diferencias, porque las diferencias estaban, siguen estando muchas cosas, y estarán, y son parte de la vida, pero no había voluntad necesariamente de sentarse. Y cuando uno corta el diálogo, es llanamente una invitación a la violencia. Cuando hay falta de diálogo, el próximo paso, dale un poco de tiempo, va a ser la violencia. Puede empezar verbal, pero puede terminar física. Yo siempre cuento un mismo ejemplo que es del texto bíblico, que bueno, para mí es como uno de mis textos de cabecera es la Torá, la Biblia. Y ahí tenemos como el ejemplo claro de, te diría, la mayor violencia en texto mítico del planeta, porque es un asesinato entre hermanos, Caín y Abel, que no de casualidad eran hermanos, ¿no? Caín y Abel no dialogan. No está registrado en el texto bíblico un solo diálogo entre ellos, y se matan. Tampoco, y no es nada curioso, hay un diálogo entre sus padres, Adán y Eva, y ellos, porque también cuando falta diálogo en la familia hay una invitación a la violencia. Entonces, sostener el diálogo, que parece como hablar de pajaritos o de utopías, en realidad es algo muy serio, porque es como cuando uno está a veces de novio con un amigo y dice, no te hablo más, ¿viste? No se pelea y dice, no te hablo más, listo. Y bueno, puede ser que pase eso, uno no se habla por unos días, a veces se calma, a veces no, pero ese no te hablo más es como... Es un corte. Exacto, es como el primer nivel que si uno no lo cura, no lo repara, ese nivel va en decadencia, ¿no? Y pasa al próximo, y pasa al próximo, y pasa al próximo. Y cuando vos empezás, y yo te diría, en el Comipaz nosotros podemos estar orgullosos de pocas cosas, pero de esta sí, hace ya prácticamente 18 años, 17 y pico, que nosotros podemos sostener un diálogo que no se corta de ninguna manera, ya se transformó en amistad, pero con unas diferencias enormes, porque a mí no me gusta cuando dice, bueno, es más lo que nos une que lo que nos divide. Sí, todo bien. Pero no hay que tenerle miedo a lo que nos divide. Claro. O sea, yo celebro las diferencias. Claro, hay que aprender a aceptarlo, a tolerarlo y a convivir con eso. Entonces, la verdad... De eso se trata el trabajo como sociedad para crecer. Y estamos complicados porque en estos años, más allá de la cuestión política, que partidaria, que no me interesa meterme en eso, pero sí yo veo que en el tema social hay como un quiebre grande que no teníamos registro de esto en bastante tiempo, porque acá se trata de volver a ser socios, porque una sociedad es en qué somos socios, y en este caso como sociedad argentina, la verdad es que a veces tratamos a nuestros socios, que son nuestros conciudadanos, como si fueran realmente
enemigos. Sí, enemigos. Entonces, este destrato, maltrato, que yo no lo quiero poner en un solo lugar, sino en general. No, como sociedad, es en complicado. todos los ámbitos. Y hay como un nivel de crispación, de enojo, de rencor, que es muy fuerte y que me parece que tenemos que entre todos ir bajándolo porque no hace bien, no fortalece la sociedad, la debilita. Recién hablaste de la familia, ¿no? Como esa célula fundamental. Y esto que decís del corte de diálogo. Lamentablemente se vive en la familia y a partir de ahí se vive en la escuela, se vive con los amigos. ¿De qué forma cada uno puede empezar a dar vuelta a esta página, Marcelo? No hay recetas para esto fáciles porque serían realmente... mágicas tampoco. No. Acá se trata de una tarea cotidiana en donde todos tenemos que incidir. Los padres tenemos que ser más padres, ¿no? Menos amigos de nuestros hijos. Las madres, más amorosas. Y la verdad es que no hay que tenerle miedo a los límites, no hay que exagerarlos tampoco, pero no hay que abandonar a nuestros hijos a la buena de Dios, que nunca es buena, sí. ¿No? Porque si no está acompañada por nosotros, no hay tarea divina. No. Entonces, me parece que en este ámbito que a veces oscilamos como nación, ¿no? Que venimos como de... Ahora sí, son pendulares los movimientos. Venimos de épocas de terrible dictadura y de límites y de los padres son como una especie de sargento de lo peor. Y ahora pasamos, no, haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Del cintazo a la permisividad total. Terrible. Entonces, todavía andamos a los tumbos y me parece que bueno, que es una tarea permanente. Todas las instituciones también, los medios de comunicación, las iglesias, los gremios. La verdad es que tenemos que volver a construir la idea de ciudadano, volver a construir la idea de socio, de sociedad. Y eso realmente es una tarea hermosa, por un lado, trabajosa, y yo lo veo con optimismo. Nuestro país, a pesar de que tenemos nuestras cuentas pendientes, es en el ámbito, te diría, internacional, todavía sigue siendo un oasis, y lo tenemos que cuidar porque aquí el valor de la amistad sigue siendo esencial, no se encuentra en todos lados eso. El valor de la casa, de la familia, el valor de hasta de un club, el potrero, un partido de fútbol. Hay aún, y te diría como ventaja o como algo, como un superávit que tenemos como sociedad, tenemos muchas cosas. El trabajo, el ejemplo de nuestros abuelos, de nuestros inmigrantes. Somos un país tan diverso y tenemos recuerdos de nacimiento, marcas de nacimiento muy lindas. Y eso no hay que olvidarlo. A veces se mezclan y se empiezan a focalizar, te diría, cosas complicadas. Nosotros, me acuerdo, desde el Comipaz venimos hace menos de un año tratando de hacer una campaña que vos conocés, que se llama Contagiemos Valores, con algunos spots. Y lo que tratamos de hacer con eso es volver a enamorar y apasionar a cada uno de nosotros, empezando por nosotros mismos, porque si no, no se puede, con el respeto a valores tan obvios y tan elementales como la transparencia, como la cordialidad, obviamente como la amistad, el amor, la unión, y no son palabras vacías. No, pero aparte cosas tan simples como la que estás diciendo y lo bajo al plano cotidiano, la cordialidad. ¿Cómo cambia el día de uno cuando uno entra a un lugar y bueno, un poco como la publicidad esa donde nadie se saluda, ¿no? Pero cuando uno entra a un lugar y lo reciben con una sonrisa y lo saludan, y esas pequeñas cosas que nos van forjando como sociedad y que nos van haciendo ver las cosas desde otro lugar y justamente esto desde el otro, el otro como un semejante, no como un distinto. Sí, o como un distinto también. Está bien, pero digo, no hay que tener miedo a lo distinto. No como un distinto enemigo, no como un distinto en contra, sino como un semejante que piensa distinto. Pero por supuesto, la verdad es que es como difícil no darse cuenta que somos como espejos. Y claro. Finalmente que también tenemos una especie de eco. Y a la corta o a la larga, más a veces a la larga, uno tiene que terminar de darse cuenta que lo que hace influye no solamente en su círculo más pequeño, influye en todo y cuesta darse cuenta.
Pero cuando uno le pone más peso de responsabilidad a lo que hace, tal vez eso es una especie de superávit como para Sí. cargar más de sentido lo que hacemos. Si no, el sentido se va perdiendo. ¿Cómo empieza esto ya hace 17 años? Porque la verdad Empieza, que son muchos años, o son, sea, en la historia de un sí, país no es nada, pero digo, hace mucho tiempo y como vos decís, han logrado una amalgama realmente muy positiva. mira, yo voy a la mezquita como voy a mi casa, pero así como te digo. Y eso no pasa en muchos lados del planeta, ¿no? Y es lamentable. Nosotros tendríamos que exportar este modelo de convivencia hacia otros sectores del planeta bueno, que ven en el otro, como decíamos antes, un enemigo y no solamente lo ven, sino que lo No, han aplastan. llegado al Sí. fundamentalismo de... De todos lados, nadie tiene la vacuna ni el No, antídoto contra el fundamentalismo. Todas las tradiciones religiosas, digamos, los tratamos, los sufrimos, sí, mejor dicho. sí, Y absolutamente todas. esto nace por un encuentro entre un rabino, que era Gabriel Friedman, que estaba aquí, y el imán al-Zucaría. El imán al-Zucaría falleció, Sí. el rabino está en México. A mí y a otros nos tocó seguir la tarea de ellos, más o menos al cuarto año que había empezado esto. Yo estoy hace 13 años radicado aquí en Córdoba. Y se trata justamente de forjar lazos y hacerlo desde la honestidad. Nosotros tenemos diferencias serias en muchos temas, absolutas Sí. y te diría hasta incompatibles en algunos casos. Y eso no nos priva de trabajar juntos por lo que tenemos que hacer, no nos priva de trabajar juntos por mejorar alguna situación barrial en algún lado, no nos priva de trabajar juntos tratando de sostener el diálogo cuando se cortan algunos conflictos sociales. Hacemos seminarios de diálogos interreligiosos con algunas universidades. Tratamos en la medida de lo posible, desde una cuestión voluntaria que lo hacemos, Sí. de hacer que nuestras propias comunidades entiendan que si uno quiere ser un buen cristiano, un buen judío, un buen musulmán, tiene que incluir en su paquete a los otros. Claro. Es decir, en tu paquete no es solamente No es tu solamente arca la comunidad chiquita. musulmana, Exacto. ni la comunidad judía, ni Exacto. la comunidad cristiana. Vivir encerrados en guetos ya sabemos lo que No. produce. Entonces, por suerte nuestro país es un mosaico de identidades, de culturas, de etnias, incluso hasta de lenguas. Y la verdad que encontrar en todas la riqueza que tienen y cada uno poder cuidar más la propia, pero a su vez admirar incluso la de los demás, nos Y hace enriquecerse mejores. con las Sí. de los demás y que los demás se enriquezcan con la nuestra. Me parece Sí, que parece de fácil, eso pero se no es trata. tan sencillo. No, aparte cuando empezamos me decías, el mundo está en Está un en problemas, sí, momento está en problemas. muy problemático. Como que cuesta creer lo que uno ve. Después de lo que pasó en Armenia, después de lo que le pasó a los judíos, es como que uno dice, no puede ser que esto se repita, no puede ser que la humanidad no haya aprendido de esas cosas. Bueno, ahora fíjate que también sigue habiendo bastantes desastres. No puede ser que un grupo como ISIS pueda resurgir. Sí, es un problema serio. Claro, desde la razón, desde la parte civilizada que tenemos todos y que se supone que a medida que va pasando el tiempo debe ser más civilizado todavía el hombre. Parece que no es tan lineal. Claro, no, evidentemente no, porque hay lugar para que estas cosas sigan apareciendo y sigan creciendo. Sí, pero en última instancia te digo que depende de cada uno y del contexto en el que está también. Sí. Pero todos tenemos la posibilidad de ser casi santos o casi demonios. Y la verdad que la hemos ejercido, ambas las hemos ejercido, y no hay que asustarse en el sentido de saber que potencialmente podemos ser verdugos del prójimo, pero lo que hay que hacer es como Claro. ¿no? agarrar esa energía y destinarla para otras vías, porque podemos. Me gustó la última parte, está bien, usted es como yo, somos optimistas por naturaleza, pero me gustó eso de podemos.
Sí. Creo que la sociedad argentina está inmersa en una división que no nos merecemos, que hemos sido capaces de recibir en nuestro país, como usted dijo recién, etnias, razas, religiones, poder convivir entre todos, hay lugar para todos, hay alimentos para todos. En un momento en que el mundo está en crisis con respecto a eso, no nos podemos dar el lujo de pelearnos entre nosotros. No, y cada uno tiene que hacer su parte. Mira, me acordé recién una historia, te voy a contar una historia. A ver. Rabino sin historias no es rabino. No, sí, está bien. Para entender esta historia hay que saber que hace siglos la gente pensaba que si había una sequía era por propia, digamos, consecuencia de actos malos. Bueno, discúlpeme, no, le voy a interrumpir, pero esto de la teoría judeo-cristiana que Totalmente. tenemos de que la culpa está. La culpa está. La culpa está. Sin culpa no nos Sin podríamos culpa, haber criado. sin culpa. Algo, igual siempre algo hacemos. Bueno, algo queda Algo también. queda. La historia cuenta de un pequeño poblado en donde había una sequía muy fuerte. Y la costumbre era, para vencer a la sequía y que volviera a llover, se llamaba una especie de ayuno diurno, ¿no? Del amanecer al anochecer, y al anochecer todo el mundo se juntaba en la sinagoga a rezar para que venga la lluvia, y bueno, a través de ese acto se suponía que llovía. Entonces el pueblo decide hacer este ayuno tal día. Bueno, empieza el ayuno, al anochecer están yendo todos para la sinagoga, y llegan todo el pueblito chiquitito a la sinagoga, lleno, y no está el rabino. Si no está el rabino, no está el rabino, no está el rabino. Y unos dicen, que cuando vinimos para acá lo vimos, estaba en su casa estudiando, se veía la ventana que estaba... Bueno, vayan a buscarlo. Van 3 o 4 a buscarlo, lo encuentran, de hecho se ve por la ventana que está leyendo, y dicen, rabino, venga, ¿a dónde? Dice, ¿cómo a la sinagoga? Dice, ¿para qué? Pero ¿cómo si decretamos un ayuno para que se termine la sequía? Dice, ¿y ahora para qué va a la sinagoga? Para rezar porque tiene que llover. Dice, no, yo no voy a ir. Dice, ¿por qué no va a venir? Dice, porque los vi a todos pasar por acá y ninguno llevaba un paraguas. Parece un chiste. No, pero si no tenés es fe, si no haces... hacer el rezo, Claro. el ayuno y no llevar tu paraguas... Sí, sin fe la verdad que se hace Entonces, difícil todo, ¿no? Fe con paraguas. Sí. Es decir, fe solo no, fe con la acción. Sí, con el compromiso. Entonces, no hay que esperar de los otros lo que primero tenemos que hacer nosotros. Me quedo con eso. La verdad que siempre uno desde los medios de comunicación trata de... A mí me tocó estar también al aire en aquellos momentos tan duros de Córdoba y uno trata de llevar calma y de llevar concordia desde el lugar que le toca. Sí. Y me quedo con eso. Nosotros como ciudadanos ejerciendo nuestros derechos, como padres ejerciendo nuestras obligaciones como padres, como amigos, como compañeros de trabajo, como trabajadores. Digo, desde cada lugar de la sociedad uno siempre tiene la opción de elegir. Sí. Y uno siempre tiene la opción de ser justo o no, dentro del sentido de justicia que cada uno puede tener, que en el fondo todos lo tenemos, ¿no? Y uno tiene que tratar de ser justo cuando la justicia te conviene y cuando no te conviene. En este trueque de valores que termina siendo la corrupción, que está en todos lados, que la tenemos como de alguna forma incrustada. Hay que, desde pequeños detalles, tratar de cambiarla. Desde el diálogo, Sí. desde la base esta, que yo recuerdo una vez, hace muchos años, cuando me casé, una de mis hermanas, lo primero que me dijo fue, hoy comenzás un camino de diálogo. El día que falte eso, nada lo va a suplantar. Probable. Hoy, 20 años después, ya divorciada, debo reconocer que mi hermana tenía razón. Realmente es un camino de diálogo, no solo el matrimonio, sino todas las relaciones. Gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Gracias por invitarnos. Porque desde el Comipaz y desde cada uno de los lugares que les toca comunicar y estar, tratan de fortalecer ese diálogo como sociedad. Le quedan 2 minutos, se los dejo, son suyos. No, yo solo agradecer, la verdad es que la palabra judío significa agradecido.
y me parece que la conformación de nuestra identidad, que siempre está en vínculo con los otros, yo debo ser muy agradecido y tengo que ser agradecido con la tradición cristiana de Córdoba, que es un lujo en la persona de su arzobispo, de mi amigo Carlos José Niáñez, de su obispo auxiliar Pedro Torres. Debo reconocer el valioso aporte de la comunidad islámica a Córdoba y a toda la humanidad, cuando el Islam, bien tratado como una religión hermosa de paz, ¿no? Es una explosión hermosa de cultura, y a veces, ¿no?, Sí. se la secuestra desde los fundamentalismos, y acá el imán Ali Badrán y toda la sociedad árabe musulmana ha hecho que en Córdoba la palabra Islam sea también respetada como corresponde, también al mundo evangélico. La verdad es que mi identidad como rabino ha sido bendecida por el contacto con mis compañeros de Comipaz, y yo agradezco a tu programa y a vos que también seas un canal de difusión de estos valores. Muchísimas gracias. Ya lo dicen siempre desde el Comipaz, hoy tuvimos la oportunidad de escucharlo, que no se pierda el diálogo, que no se corte, porque el día que se corta el diálogo, lo que queda es violencia. Y muchas veces el silencio también es violencia. Buenas noches, buena semana.